Dios la bendiga. Gloria a Dios, mis amados. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Estamos aquí, estamos bien, tenemos vida, tenemos salud, tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Vamos a seguir con esta serie de las parábolas. La semana pasada fue una gran bendición el mensaje de la palabra. Quiero dar gracias a Dios por la vida de Emily y de Gus. Que Dios los siga usando, muchachos, para su gloria. Gracias por el apoyo. No será la última vez. No necesito salir de viaje para que me ayuden, ¿verdad? Estando aquí sentadito escuchándoles, lo disfrutaré mucho. Amén. Es un privilegio lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Es tanta la enseñanza, tanta la riqueza que hay en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes una parábola que es muy importante, igual que todas, y que es una parábola que trae una enseñanza muy importante para nosotros. Yo quiero invitarle a abrir el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versos 11 al 32. Amén. Una alegría verles a todos y cada uno de ustedes. A los que vienen por primera vez, Dios los bendiga generosamente. A los que vienen segunda, tercera vez, Dios los bendiga generosamente. Es una alegría verles. Mi corazón se llena de gratitud. Amén. De todo corazón. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias a Dios por sus vidas. Lucas 15, verso 11 al 32. Vamos a tener la palabra de Dios por ahí. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Vamos a orar ahí en su lugar, no tiene que moverse, solo apóyame en esta oración. Padre bendito, a ti sea la honra, Señor, la gloria, la alabanza, Señor, por siempre. Tú eres digno, Señor, de que tus hijos te canten. Tú eres digno de que tus hijos te alaben. Gracias, Señor, por tus bondades que son inescrutables. Gracias, Señor, por tus bondades que son nuevas cada mañana para nosotros, tus hijos, para nosotros, tu iglesia. Bendice cada corazón y bendice cada vida hoy aquí, Señor, para gloria de tu santo nombre. Ponemos este mensaje en tus manos para que tú hables a tu iglesia y tú edifiques nuestros corazones. Háblanos, Señor, tu pueblo escucha. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos infinitas gracias. Amén y amén. La parábola del hijo pródigo se desarrolla después de dos parábolas en el capítulo 15 acerca de la salvación. Es la parábola de la oveja perdida y es la parábola de la moneda perdida. Son parábolas que están hablando del reino de los cielos y que están hablando de la salvación y los aspectos de la salvación que tienen que ver con Dios, ¿verdad? Son revelaciones profundas, pero a su vez muy prácticas de lo que es la salvación para nosotros. Y aquí está el maestro hablando en un contexto que esto era muy común cada vez que Jesús enseñaba, de una murmuración de los fariseos. Estaban los fariseos murmurando. Cuando nosotros vamos al verso 1 y 2 del capítulo 15 encontramos esto que es interesante. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces la respuesta de Jesús a esta situación de que Jesús se acerca a los pecadores y come con los pecadores y está con los pecadores son estas hermosas parábolas. Jesús ratifica y reafirma el principio de la misericordia de Dios. Todos necesitan a Dios para su salvación. Sin embargo, el principio que Jesucristo está enseñando es que aquellos que están moral y socialmente más alejados de los estándares moralistas son quienes son más receptivos al mensaje
de la cruz. Ahora implica la elección previamente de Dios. Nadie puede venir a Dios si no hubiera sido elegido previamente por Él. Entonces el llamamiento es eficaz, ¿sí? Dios nos llama a la salvación. Entonces Él inserta en nosotros una nueva naturaleza. Se suscita en nosotros el nuevo nacimiento. Es necesario que Dios ponga en nosotros una nueva naturaleza para que podamos responder positivamente al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad en relación al pecado y en relación a nosotros. Lo que antes no mirábamos mal o tan mal, ahora lo miramos en su dimensión correcta, por la obra de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien hace eficaz el llamado, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces aquí está esta parábola. El verso 11 dice, también dijo, dando a entender que está continuando una serie de enseñanzas prácticas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Debemos preguntarnos algunas cosas en este primer punto, vamos a llamarle la partida. El primer escenario que nos ofrece la parábola, vamos a nombrarlo la partida. Vamos a dividir la parábola como en actos, como una obra teatral, ¿correcto? Y esto nos va a ayudar a comprender mejor la enseñanza. Entonces esta primer parte tiene antes hay un prólogo o una introducción, que es el verso 11, que nos dice el argumento de la historia. Un hombre tenía 2 hijos, y entonces estamos ya entrando en escena un hombre con sus 2 hijos, pero viene el verso 12 y 13, que es la partida. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta parte? ¿De qué nos habla la partida? Habla de que el hijo menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre se los dio. Ahora debemos preguntarnos muchas cosas en relación a esto. En primera instancia, y esto es sumamente importante, ¿por qué el hijo tendría esta idea tan mala? ¿Qué surgió en el corazón del hijo para tener la inquietud de salirse de la seguridad de la casa de papá? ¿Qué estaba pasando por su mente para tomar una decisión tan dramática y tan trágica que traería resultados fatales a su vida futura? ¿Qué lo hizo tomar esa decisión? Es más, llevemos esto más allá. ¿Qué hace a los hombres tomar decisiones en su propio prejuicio? Es más, quiero ir más allá. ¿Qué hace a los cristianos tomar decisiones en daño de su vida espiritual y de su relación con Dios? ¿Por qué digo esto? Porque es interesante que la parábola nos está hablando de 2 que son hijos. Si lo ilustramos, si lo espiritualizamos, ¿verdad? O vamos al objetivo de la enseñanza, que es traer un principio eterno en un ejemplo de cosas cotidianas para enseñarnos algo de la vida cristiana. Entonces, en base a esa dinámica de la interpretación de las parábolas, podríamos decir que está hablando de 2 cristianos. Los 2 son cristianos. ¿Por qué uno de estos 2 cristianos tendría la intención de abandonar deliberadamente la comunión de la iglesia? ¿Qué surgió en su corazón para tomar esta decisión? ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Qué sucedía en su interior? ¿Por qué fue capaz de tomar esta decisión? ¿Pidió sus bienes al padre
Y parece que el padre no tuvo mayor argumento con él. Dice, les repartió los bienes. Ahora es interesante porque los bienes se los repartió a los dos. Vamos a leer nuevamente el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, está en plural. No dice y le repartió, sino dice les repartió. Les dio a los dos sus bienes. Pero el verso 13 nos dice explícitamente qué hizo uno y se implica qué hizo el otro. El verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, nos vuelve a enfatizar cuál es nuestro personaje, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El otro también tenía los bienes, pero no se fue. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué se va a una provincia apartada? Porque había algo en su corazón. A cualquier decisión le antecede un deseo o un anhelo en el corazón. Nuestra vida es el resultado de lo que anhelamos, de lo que desea nuestro corazón. Esto no fue una decisión que él tomó una semana antes. Esto es algo que ya había estado trabajando en su corazón y en su vida de mucho tiempo atrás. Tal vez él miraba en muchos de sus amigos la libertad con la cual gozaban, veía la manera de vivir desenfrenadamente y había algo en eso que para él tenía un atractivo inherente: la adrenalina de lo desconocido, el participar de aquellas cosas que no me son lícitas. Esto sucede mucho con nuestra juventud cristiana. Ellos son expuestos a diario al ejemplo de cómo viven los jóvenes que no tienen un temor de Dios, y verse en la disyuntiva de cómo debo de vivir yo, pero tal vez cómo es que quiero yo vivir. Cuando ellos miran a muchos de sus compañeros tener esas libertades, tal vez en su corazón comienza a suscitarse un anhelo por aquello prohibido, por aquello desconocido. ¿Por qué yo no puedo? Pareciera en ese punto que el cristianismo es tremendamente restrictivo. Pareciera que el cristianismo es una práctica de prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello. El apóstol Pablo se refiere en una de sus cartas a esta situación. Habla que la ley son preceptos en la fuerza del hombre o en la capacidad del hombre. No gustes, no hagas, no tomes, no hagas lo incorrecto. Dice, suenan morales, son principios morales, pero contra los apetitos de la carne tienen poca efectividad. La restricción por sí sola no evitará que el creyente peque. Que haya una restricción no evitará que un creyente peque. Por eso es necesario la relación con Dios. De todo lo que pudo haber sucedido en el corazón y haber pasado por la mente del hijo menor, lo que es más notorio y nos queda más claro es que algo se quebrantó en él en la relación con su padre. El padre era malo, más adelante veremos qué calidad de padre era. ¿Por qué se quebró algo en la relación con él? Tal vez por falta de comunicación. Muchas de las veces las relaciones entre nosotros como familia se quiebran porque no nos estamos comunicando efectivamente lo suficiente. Tal vez los jóvenes están decepcionados de acercarse con los padres y ver en ellos una mano que señala con juicio. Los jóvenes ponen una barrera, dicen es mejor no decirle las cosas, y encuentran en los amigos y encuentran en otras personas un mejor canal o una mejor vía de comunicación. Tal vez, hermanos, es momento de sentarnos un momento y reconocer que estamos siendo tal vez demasiado rígidos, no necesariamente estrictos. Yo creo que los padres cristianos debemos ser estrictos, pero no rígidos. El ser rígido es ser algo inflexible, y aquello que es inflexible con el tiempo tiende a quebrarse más fácilmente. ¿Sí? Necesitamos trabajar en nuestro carácter. ¿Cómo estamos discipulando a nuestros hijos?
Hay un error en nuestra sociedad en nuestros días muy difundido y que suena muy bien, pero que es gravísimo. Los padres que dicen: yo soy el mejor amigo de mis hijos. Cuidado, Dios no te puso para ser amigo. Tus hijos no necesitan un amigo, necesitan un padre. Sé un padre, no seas un amigo. Dios les va a poner amigos, Dios va a proveer amigos a sus vidas, pero sé un padre. No seas el mejor amigo. Tu hijo no necesita en ti un cuate, alguien que te diga que está bien lo que estás haciendo. No, él necesita un ejemplo. Él necesita voltear a ti en el momento de sus pruebas y de su desesperación y ver en ti el ejemplo de que se puede perseverar firme en Cristo, porque ha visto en ti a un hombre y una mujer de integridad, inquebrantable ante los ataques del mundo. Una de las cosas que más avergüenza a un padre cristiano, un verdadero padre cristiano, es fallar en su ejemplo a sus hijos. Las palabras van y vienen. Dicho de otra manera, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo, los hechos, la manera de vivir se quedará en el corazón de tus hijos hasta el resto de sus días. Y que ellos puedan decir el día de mañana: ¿qué razón tenías, papá? Pero ¿por qué se va a una provincia apartada? Tal vez se sentía limitado de vivir desenfrenadamente cerca de su papá. Tal vez tenía temor de los comentarios o consejos que él quisiera darle. ¿Quería más libertad? Posiblemente. Llevó una fortuna. Ahora, no es costumbre heredar en vida. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? El padre lo tuvo que hacer por algo, ¿verdad? Y entonces el hijo va y dice que vive desenfrenadamente. Estaba viviendo la vida loca, estaba él desvelándose a diario, estaba bebiendo, estaba comiendo, mujeres, toda clase de placer efímero. Todos los placeres que solo se obtienen cuando tienes dinero y cuando estás en la cúspide. Cuando estás derrotado y en el suelo no hay quien te ofrezca un taco de comida. La partida, parte el hijo. Oiga, era un buen hogar. Vamos a ver ahora los versos 14 al 16. ¿Me hace el favor de acompañarme a ellos? Vamos a llamarle este segundo acto la miseria en la provincia lejana. Y dice los versos 14 al 16: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Todo lo malgastó. ¿Quién que dejando a Dios le ha ido bien? ¿Quién que abandona a Dios le puede ir bien? No existe algo como eso. Aquel que deja a Dios le va mal. Este hijo dejó a su padre y ¿cómo le fue? Mal, no se administró bien. Él pensaba que todo era un disfrute, hay que gozar, hay que divertirnos. Este es el ahora. Un cristiano no puede vivir pensando únicamente en el ahora. Un cristiano no puede vivir irresponsablemente pensando que lo único que hay es la vida hoy. Un cristiano debe pensar que hay un mañana glorioso, que hay un mañana en Cristo, que un día daremos cuentas, que un día estaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuentas incluso de toda palabra ociosa, de todo lo que dijiste y aún de todo lo que no dijiste cuando debiste haberlo dicho.
No somos dueños de nuestra vida. Daremos cuentas a Dios. Pero él vivía como esto fuera solo el hoy. Tengo dinero, revisaba el saldo en el banco, decía, aún hay dinero, aún hay dinero, aún hay dinero, aún hay dinero. Pero la cuenta fue bajando. Y la Biblia tiene el cuidado, o el escritor sagrado, el médico Lucas, de decirnos que lo malgastó. O sea, todavía enfatiza el hecho de que sí hizo mal uso de esos recursos. Los malgastó, una herencia. Ahora, para el padre haber tenido ese patrimonio le costó una vida de trabajo. A este joven el 50% de ese patrimonio le costó unos días de desenfreno gastarlo. ¡Guau! La vida desenfrenada cobra caro. Querido joven cristiano, te quiero decir que en tu escuela, con tus compañeros, con tus amigos, hay drogas, hay alcohol. También los hay para ti si quieres, sí. Gusta de aquello si quieres. Pruébalo. Disfrútalo. Pero va a durar poco y va a cobrar muy caro. Es cara la factura que se tiene que pagar. Hoy día muchos de nuestros jóvenes cristianos están en esa disyuntiva. ¿Debo hacer esto? Tal vez tú que me estás escuchando en este momento incluso ya estás consumiendo drogas. O ya estás consumiendo alcohol. Y vienes a la iglesia y hay cierto nivel de culpa en tu corazón, pero no puedes dejar. Y la razón es muy sencilla: nadie puede dejar. Tal vez tú, jovencita, estás siendo promiscua en cosas de sexualidad. Tú dices, todas mis amigas viven desenfrenadamente. ¿Por qué yo no podría? Es que es tan restrictivo ser cristiano. Tal vez tú que me estás escuchando y que vienes a la iglesia, tal vez tú ya estás teniendo relaciones. Estás entregando algo tan sagrado que Dios puso en tus manos. Y tú dices, no puedo salir. Y es cierto, no puedes salir. Porque vivir desenfrenadamente es como una prisión oscura. Y estás desesperado y sientes remordimiento. Tal vez tú, varón de Cristo que me estás escuchando en este preciso momento, ¿amas a tu esposa o crees amar a tu esposa por sobre todas las cosas? Pero tienes amoríos con otra mujer. Y ya no solo una relación de cibernoviazgo, que tanto se acostumbra hoy por las redes, porque tal vez muchos tienen ciertas relaciones comprometedoras, cierto lenguaje, ciertas palabras por las redes con mujeres. Y estás en la cama al lado de tu esposa y estás con el celular oculto en este perfil, en este ángulo, mejor dicho, para que no se vea lo que estás escribiendo por la pantalla. Y ahí mismo está tu esposa, están tus hijos saludándote, pero tú estás teniendo conversaciones inadecuadas o obscenas con otras personas. Pero hoy me quiero referir no solo a eso, porque lo anterior me he referido varias veces. Hoy me quiero referir, tal vez tú ya tienes una mujer o una relación con alguien. Y tú lo sabes, y posiblemente, yo no lo sé, tú piensas que lo sé porque lo estoy diciendo. Y ese es el poder de la predicación, que el Espíritu Santo viene y ministra nuestras vidas y ministra nuestros corazones. Y tú llegas a pensar, es que el pastor algo me sabe, por eso lo está diciendo. Honestamente yo no sé nada, pero tú lo sabes.
y Dios lo sabe. Tú que tienes a esa mujer que miras a escondidas y sientes que no lo puedes dejar, es cierto, no lo puedes dejar. Y también quiero hablar a aquellas hermanas, a aquellas mujeres que tal vez exacto el mismo caso anterior, pero ustedes. ¿Qué está pasando por tu mente cuando creíste que fue buena idea abandonar la comunión de la casa de papá? ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Podrá ser eso una buena idea de verdad? ¿Por qué estás malgastando tu vida? Vino una gran hambre, siempre se cobra la factura. Siempre se va a cobrar la factura de una vida de pecado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Tal vez tú ya estás en la fase que sientes que algo te falta. ¿Ya sientes que te está faltando algo? ¿Te estás sintiendo vacío? ¿Ya es más que remordimiento? Tal vez nunca habías vivido desenfrenadamente, querías experimentar. Yo fui cristiano desde muy jovencito. ¿Cuánto hubiera querido mantener mi relación con Dios pura? Pero un día yo quise experimentar. La miseria del Hijo de Dios que deja la comunión con su Padre es mayor del que vive por naturaleza en esa miseria. Pero es interesante cómo en la parábola, el verso 15, nos dice lo que hace este hijo. Al verse en miseria, al verse que ya no tenía saldo a favor en su cuenta de banco, va y se arrima con uno de los ciudadanos de aquella ciudad, un hombre rico. Tal vez, posiblemente, estamos hablando de tiempos antiguos, la gente se conocía. Posiblemente un amigo de su papá, tal vez alguien con quien su padre había hecho negocios en el pasado. Y cuando lo vio este hombre le dijo: ¿cómo estás? Le dijo por su nombre: ¿qué has hecho? He sabido que te viniste a vivir por estos lados. Has estado disfrutando los centros nocturnos, los bares, los casinos, me han platicado. Eres asiduo visitante. ¿Qué tal la vida nocturna de la provincia? Bien. Y aquel agachado, miserable, derrotado por su propio pecado, por haber malgastado su vida. Al usar la palabra se arrimó es muy significativo porque habla de alguien que iba, como decimos los mexicanos, con la cola entre las patas. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, después de haber tenido ese diálogo introductorio: ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Va, muchacho. Oye, te ves mal, mira qué grandes ojeras tienes. Y tal vez él se estaba sintiendo un poco bien, ¿verdad? Dijo: este hombre va a tener algo de compasión conmigo. Y le dijo: pues qué caray, pues la vida tiene que seguir, jovencito. Te voy a dar un trabajo. Por la amistad con tu padre me siento comprometido. Ve a apacentar los cerdos. Permítame, hermano. ¿Leímos bien? ¿Me ayuda? ¿Qué lo mandó a hacer? Apacentar los cerdos. No había un animal más impuro y que detestaran los judíos que los cerdos, porque tenían pezuña. Y le dijo: sí, tengo un trabajo para ti. Él se imaginaba en el escritorio de la hacienda, un trabajo administrativo, tal vez el segundo de a bordo, cuando menos. Dijo: claro, hay trabajo. Preséntate con el capataz, dile que a partir de ahora tú vas a apacentar los cerdos. Muchacho. Y el que estaba apacentando los cerdos hasta el día de hoy subió de puesto. Le avisas también eso.
cuando él llega ante esos cerdos, deseaba llenar su vientre de esas vainas. Las algarrobas son como unas vainas, unas vainitas, tienen unas semillitas. Tienen como un juguito dulce. Pero esas vainas exclusivamente se usaban para rastrojo o para alimento de animales. Nada más. Y él veía cómo aún esos cerdos podían comer. La condición de unos días atrás, cuando él disfrutaba en los casinos, cuando él disfrutaba desenfrenadamente con su vida, con su salud, ahora él deseaba siquiera comer lo que comían los marranos. Deseaba, el verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El capataz tenía cuidado de que no cogiera. ¡Ey, muchacho, y cuidado! Que cojas siquiera una porción, porque es para los cerdos. Tú tienes que avenirte a tu salario. Si no te alcanza, no es mi problema. Qué mal paga la vida desenfrenada, ¿verdad? Qué caro cobra la factura. Todo en esta vida tiene consecuencias. Y viene una parte donde es muy enternecedor entender nosotros como cristianos que es Dios quien toma la iniciativa. Pero vamos a ceñirnos a la enseñanza de la parábola y después vamos a entender un poquito del aspecto del carácter de Dios para con nosotros. Vamos al aspecto de la parábola, esta tercera parte o este tercer acto que le vamos a llamar el arrepentimiento. Versos 17 al 19. ¿Vamos bien? Y volviendo en sí, ahí estaba este joven. Había vivido como había querido, había disfrutado la vida, había malgastado su salud. Un día eres joven y otro día estás buscando pomadas para las reumas. La vida es difícil. Y ahí estaba frente a esos cerdos, ¿verdad? Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, sí estaba sufriéndole. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ¿por qué desde el principio no fue con el padre? Si lo que ahora es una buena idea, ¿por qué no fue buena idea en cuanto él se vio desamparado? ¿Verdad? Esa es una pregunta interesante. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo y llevamos un proceso de abandonar las cosas de Dios, es interesante, pero cómo cuesta volver a retomar las cosas de Dios. No es que alguien reconoce que ya le fue mal y está en esa miseria espiritual y dice: yo sigo buscando las cosas de Dios porque es donde mejor me va. No, es un proceso largo, le batalla a la persona. Por eso el consejo mejor es: no deje las cosas de Dios, no se enfríe. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Y voy a poner el dedo en una llaga muy dolorosa. Por el orgullo. Porque volver inmediatamente a la casa del papá implicaba oír aquellas duras pero amorosas y certeras palabras: te lo dije. Dijo: no, estoy mal, pero todavía no estoy preparado para ir a la casa del papá. Voy a ver si me repongo. Voy a hacer dinero nuevamente, voy a trabajar un tiempo. Cuando esté mejorcito voy y lo visito. Y mire, este muchacho un día se puso a hacer cuentas. Dijo: bueno, con este salario no me puedo comer ni siquiera estas miserables algarrobas que comen los cerdos. ¿De aquí a cuándo me va a ir bien?
Así que vino un arrepentimiento en su corazón. La palabra arrepentimiento viene del griego, la palabra metanoia, de donde viene la palabra metamorfosis, meta, cambio. Noia, gnosis, mente, cambio de mente. Tuvo un cambio de mente, se suscitó en él un cambio de mentalidad. Ahora nosotros, cuando Dios nos elige, es la elección de Dios para algo bueno, para salvación. Nos da una nueva naturaleza y entonces viene el arrepentimiento. Se suscita en nosotros el cambio de mente y entendemos que el pecado es malísimo, no solo por sus consecuencias y por sus aberraciones, sino lo más grave del pecado es que nos separa de Dios Padre. Lo más grave de la vida desenfrenada del hijo no era las consecuencias que estaban trayendo a su hígado y a su cuerpo, era que ya no tenía comunión con su papá en la hacienda. Lo peor es que esa vida desenfrenada lo había alejado del calor del hogar. Y lo peor del pecado es que nos separa de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, ¿cómo podemos vivir separados de Él? Tiene que haber un arrepentimiento, tenemos que volver en sí, volver en sí. Oye, es que esto no está bien. Un diálogo interior, esto no está bien, esto no está funcionando. Tanto orgullo, esto no está bien. Algo está mal. Y tal vez los hijos del Señor de la casa pasaban por ahí y se acordaban que habían tenido fiestas de junior con Él, se habían reunido en algunos lugares y lo veían en esa condición miserable. Y le decían, oye, ¿qué se siente cuidar cerdos? Era hasta motivo de la burla de muchos. Es cuando la gente viene y nos dice, hey, ¿dónde está tu Dios? No que tú eras cristiano. No que ustedes no toman, no que ustedes no se drogan, no que ustedes no maldicen. Hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu religión? ¿Dónde está tu jactancia? Necesitamos un arrepentimiento. El joven de esta historia tuvo que volver en sí. Y al volver en sí tuvo que tener este diálogo interior. Oh, cuántos jornaleros, pero qué interesante que la vida había quebrado tanto su espíritu que él en ese momento, aunque aún conservaba algo de orgullo, ya no tenía mentalidad de hijo. Ya no pensaba como hijo. En su diálogo ya no dijo, hey, cuando yo estaba en casa de mi papá como hijo tenía estos y estos privilegios. No, él ya era una persona que cuidaba cerdos y quería siquiera comer la comida de los cerdos. Así que ya no aspiraba a algo mejor, sino él pensó, bueno, este hombre de veras que es duro con sus empleados. Mi papá tiene a sus empleados bien, les da buenas prestaciones, tienen un buen comedor, hay comida caliente para los empleados. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muriéndome de hambre y oliendo a cerdo. Y el verso 18 es impactante porque dice, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, lo entiendo, pero siquiera dame empleo junto a uno de tus empleados. Es mejor ser empleado en la casa de papá. Padre, he pecado contra ti, lo reconozco. Él hizo su plan, el arrepentimiento, trabajó en él. Trabajó algo fuerte en su corazón. No estoy viviendo bien, esto no está bien. Un acto de su voluntad. Primero intelectualmente, al estar pensando eso, le vinieron emociones afectivamente. Ay, qué feo, ¿cómo puedo estar aquí?
¿Cómo huelo? ¿Hasta dónde llegó mi vida? ¡Qué mal! Y viene su voluntad: me levantaré. Hoy temprano ni siquiera renuncio. De un trabajo tan malo como este ni se renuncia. Es malísimo este trabajo. Ni las gracias hay que dar. Me levantaré e iré a mi padre. Y cuando me vea, cuando me vea, lo primero le voy a decir, y me voy a hincar y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me recibas como hijo, pero dame empleo. Viene el cuarto acto. Primero fue la partida, después la miseria en la provincia lejana, después el arrepentimiento, y ahora el regreso y la actitud del padre. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora piensa en Dios y en ti. Y piensa, joven cristiano, cuando te has drogado con tus compañeros, cuando has tomado, si has tenido relaciones, si has hecho eso. Muchos aquí se pueden asombrar que les esté diciendo eso a nuestros jóvenes. A mí me asombra que no se lo digamos. Levántate, ven a tu padre. Y tu padre te mirará a lo lejos y mirará tu miseria. Eso significa misericordia. Que Dios mira la miseria acorde a su santidad y a sus riquezas. Dios es todo rico en bondad y en misericordia. Abundantes y generosas son sus riquezas en gloria. Y Él nos mira y ve que en verdad somos miserables, lejos de Él. En verdad eres miserable. Eso significa misericordia. Cuando Dios dice: en verdad, qué miserable es. Es movido por esa miseria. Y después de ser movido por esa miseria, corre a nuestro encuentro y se echa a nuestro cuello y nos abraza. Y el olor de los cerdos se mezcla con el grato perfume de la fragancia del Padre. No hay nada más dulce que estar en los brazos de papá. Imagínese ese hijo cuando sintió la mejilla de su padre, sintió su barba nuevamente, el aroma del perfume, sus vestiduras, sus cálidos brazos. Aquel venía sucio, aquel venía miserable, no era atractivo. Tal vez el padre pudo ser un poco más quisquilloso. Hey, hijo, bien, te voy a recibir, pero primero un bañito, ¿no? Lo abrazó en su miseria. ¿Y quién nos abrazó en nuestra miseria sino solo Dios? Ni siquiera nadie daba 3 centavos por nosotros, es la verdad. Pero Él nos abrazó, nos besó. Y el hijo dijo el discurso preparado, no iba a perder la oportunidad.
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él con grandes ojos viendo la reacción del padre. A ver qué me contesta, a ver qué me contesta. Yo creo que ese joven, si no era escéptico hasta antes de ese día sí hasta puso, ¿cómo se llama esto? Cruzó los dedos buscando de veras que me funcione. Pero el padre no le escuchó, no había necesidad del protocolo. Soy tu padre. El padre, en vez de escucharlo, en vez de regañarlo, en vez de decirle que feo hueles, hijo, oye, pero tú te gastaste todo de verdad. El padre le dice a sus siervos, ejecuta una orden, es el padre, tiene toda la autoridad, sacar el mejor vestido, vestirle, denle una buena bañada, pónganle un anillo en su mano, porque es un príncipe, y pónganle calzado en sus pies. Aquel traía unas grandes uñas, unos grandes callos, unos pies tan sucios. Y el padre ordenó que le hicieran un pedicure, un manicure, que lo bañaran en ¿cómo se llama? El baño de hidromasaje y todo eso, ¿no? Lo mejor. Y pónganle perfume. Hijo, no te agüites, pero necesitas perfume. Límpienlo. Es que ¿cuál es la respuesta de nuestro Padre a nuestra miseria? Es increíble, por eso solo puede ser por gracia. No hay algo que usted y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. Solo puede ser por gracia. Y viene esta otra parte, el regocijo. Y esta parte solo es introductoria a la segunda parte, porque esta parábola la voy a dar en dos partes. La segunda parte la semana que entra, no se lo puede perder. Y solo la introducción para la semana próxima. Este otro acto que le vamos a llamar el regocijo. La semana que entra damos un repaso general y nos vamos a esta parte de los versos 25 al 32, que es sumamente interesante y sumamente importante que la analicemos profundamente. Pero viene el verso 23. Y traed el regocijo del Padre. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. No fue un día ordinario, no fue como, bueno, bien, llegaste, eres mi hijo, te amo, denle una buena bañada y pónganlo a trabajar, pero de inmediato. No era cualquier día. No era cualquier día. Llegó mi hijo, paren las actividades, hagan un convite, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. No pienses en venir, no pienses más en venir a la casa de papá. Hoy es el día para estar en sus dulces brazos. Si tú necesitas una oración de reconciliación, y la semana que entra va a ser importante esta otra parte, porque esto va a traer mayor fuerza a la enseñanza. Pero por ahora necesitas reconciliarte con papá. Cuando yo estudio esto, caigo rendido a los pies de papá y le digo, Señor, qué grande es tu misericordia. Y pensar que cada vez que yo pienso algo mal en mi mente huelo a cerdo. Me despego de la comunión con el Padre. Cuando digo una palabra indigna, pisoteo la relación con mi Padre. Cuando hay rencor y odio en mi corazón. Cuando tú puedes abrir tu celular y buscar pornografía. El olor de los corrales de los cerdos se aproxima. La miseria está a la puerta llamando. Pero hay un hogar con un Padre amoroso que te espera con los brazos abiertos. Póngase de pie.
Y si usted necesita una oración especial, 1 o 2 minutos, vamos a ser concretos y breves en esta oración. Pase rápidamente, por eso no tengo tiempo de insistir. Si usted fue movido a pasar, pase. Aquí está abierto el altar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Dios es bueno sin lugar a dudas. Amén. Dios es bueno. Dios es un Padre amoroso. Todo el que necesite pasar, pase por favor por oración. Amén. Gloria a Dios. Hay un canto muy precioso, a mí me gusta mucho, que dice: cuando vuelvas a casa, no recuerdo esa parte de la estrofa, pero hay una parte que me conmueve mucho, hasta me hace llorar. Dice: el lugar en la iglesia donde tú te sentabas, vacío está, vacío está. A mí me conmueve tanto eso, me hace pensar en tantos hermanos, en tantos que han abandonado la comunión con Dios. Mi corazón se quebranta por su necesidad y por la necesidad que yo tengo de estar con ellos, de amarlos. Yo he escuchado muchas personas, y con esto termino, para orar por cada uno de ustedes, y doy gracias a Dios por sus vidas, todos los que pasaron y todos los hermanos que están en su lugar, porque ustedes me van a ayudar desde su lugar a orar por los hermanos. Amén. Hay algo que está mal enseñado en la iglesia cristiana, y lo he escuchado de algunos hermanos. Dicen: es que él necesita más ir a la iglesia. Vamos a decir, una hermana que ya es cristiana de tiempo y su esposo apenas está empezando, y con una arrogancia puede decir así: es que él es el que necesita más ir a la iglesia. Espérate, el mandamiento de congregarse no es para inconversos. Los inconversos son llamados a la salvación por la misericordia y la gracia de Dios. El mandamiento de congregarse es para cristianos. Entonces no vuelvas a decir: es que yo lo necesito menos. No, tú lo necesitas más, porque el mandamiento de congregarse es para los cristianos. Yo quiero pedir a los hermanos que están en su lugar, si son movidos en el Espíritu a venir a orar y ministrar la vida de los hermanos, hágalo, porque tal vez yo no pueda alcanzar a orar por todos personalmente, pero apóyenme por favor a orar por ellos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios.